El motor rugía bajo mis manos mientras conducía por las calles vacías, las luces de la ciudad destellando a mi alrededor como un borrón de colores. Mi pecho ardía, un calor que subía desde lo más profundo, una necesidad que no podía ignorar. Mis muslos se apretaban contra el asiento, buscando alivio, pero no era suficiente, ni siquiera cerca. No debería estar aquí, no debería estar haciendo esto, pero mi cuerpo ya no escuchaba razones. Habían pasado meses, tal vez años, acostada junto a un hombre que ya no me veía. Lo intenté todo, caricias suaves, miradas persistentes, susurros de «por favor». Nada funcionó. Siempre había una excusa: cansancio, estrés, falta de ánimo, hasta que un día dejó de fingir que le importaba. Necesitaba sentirme deseada, necesitaba ser tocada, y mi esposo no me lo daría. Pero alguien más sí lo haría. Mi corazón latía con fuerza, cada kilómetro acelerando el pulso en mis sienes. Mi teléfono vibró en el asiento y supe quién era antes de mirar. «Estoy listo para ti», decía el mensaje. Un escalofrío recorrió mi columna, el calor acumulándose en mi interior mientras mis dedos temblorosos respondían «Casi llego». Mordí mi labio, una corriente eléctrica atravesándome. Podía dar la vuelta, regresar a casa, meterme en la cama junto a mi esposo y fingir que esta noche nunca ocurrió, pero no lo haría. Estaba demasiado lejos, demasiado perdida en este deseo que me consumía. El camino me llevaba directo a él, y cada giro me hundía más en algo de lo que no quería escapar. Cuando estacioné frente a su casa, mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una anticipación que me quemaba por dentro. La puerta se cerró detrás de mí con un clic que resonó en mis oídos, sellándome en su mundo. Él estaba allí, tan cerca que su presencia me abrumó al instante. Sus manos encontraron mi cintura, atrayéndome contra él con una fuerza que no admitía resistencia. El calor de su aliento rozó mis labios, y antes de que pudiera procesarlo, su boca chocó contra la mía. Fue fuego puro, sin vacilación, sin contención, solo un deseo crudo que me envolvió como una llamarada. Presioné mi cuerpo contra el suyo, sintiendo la fuerza bajo su ropa, el calor sólido que me envolvía. Necesitaba más. Mis dedos torpes tiraron de su camisa, levantándola con urgencia, desesperada por sentir piel contra piel. Él soltó un gruñido bajo, un sonido que vibró en mi pecho mientras lo empujaba hacia atrás, hacia la cama. Mis propias prendas cayeron al suelo en una prisa frenética, el aire fresco chocando contra mi piel expuesta. Él me miraba, sus ojos oscuros brillando con algo primal, algo que encendía cada rincón de mi ser. Sus manos recorrieron mi cuerpo, trazando caminos que enviaban escalofríos por mi columna. Cada toque una chispa que me deshacía. Quería tomarme mi tiempo, saborearlo, pero la paciencia me abandonó en el momento en que crucé esa puerta. Me incliné sobre él, mis labios dejando besos suaves por su pecho, descendiendo más y más, la anticipación en su respiración alimentando el fuego en mi interior. Su cabeza cayó hacia atrás, un jadeo agudo rompiendo el silencio mientras lo exploraba con mis labios, lenta al principio, dejando que la sensación creciera. Mis manos se aferraron a sus caderas, profundizando el ritmo, y él se rindió a mí, sus dedos enredándose en mi cabello. Esto era lo que había esperado demasiado tiempo, y no había vuelta atrás. La habitación estaba cargada de calor, el aire denso con el aroma de nuestros cuerpos entrelazados. Él yacía bajo mí, su piel cálida bajo mis labios mientras trazaba caminos por su pecho, descendiendo con una mezcla de urgencia y reverencia. Sus manos estaban en mi cabello, guiándome con una presión suave pero firme, su respiración volviéndose más pesada con cada movimiento mío. Lo tomé con calma al principio, saboreando la forma en que su cuerpo se tensaba, la manera en que respondía a cada roce de mi lengua. Pero él tenía otros planes. Con un movimiento fluido y repentino, me levantó, girándome hasta que mi espalda chocó contra el colchón. Su cuerpo se cernió sobre mí, sus ojos oscuros clavados en los míos, el peso de su deseo presionando contra mi piel. Jadeé cuando se movió, sus manos encontrando mis caderas, guiándome con una certeza que me dejó sin aliento. Estableció un ritmo que envió chispas a través de cada rincón de mi ser, su cuerpo reclamándome de una manera que llenaba el vacío que había soportado durante demasiado tiempo. Cada embestida era más urgente,
más profunda, llevándome a un borde que apenas podía soportar. Mis uñas se clavaron en sus hombros, mi respiración convirtiéndose en gemidos entrecortados mientras me aferraba a él. El placer crecía, enroscándose en mi interior como una cuerda a punto de romperse. Y entonces llegó, una liberación que me consumió por completo, un torrente tan abrumador que olvidé todo lo demás. Él me siguió un segundo después, su cuerpo tensándose mientras se perdía en el mismo placer intenso, un gruñido bajo escapando de su garganta. Por un momento largo no hablamos. Solo el sonido de nuestras respiraciones llenaba el espacio, el eco de lo que acabábamos de compartir resonando entre nosotros. Debería haber sentido culpa, debería haber sentido algo, pero todo lo que sentía era una satisfacción profunda y un anhelo aún más intenso por más. Esa noche quedó grabada en mi piel cuando regresé a casa, el recuerdo de sus manos y su deseo ardiendo en mi mente. Al día siguiente, el peso de la culpa me alcanzó mientras yacía en la cama, mi esposo a mi lado, ajeno a todo. No podía ocultarlo más. «Necesito hablar contigo», dije, mi voz temblando ligeramente. Él me miró por un momento, apenas registrándome. «¿Mm?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Estuve con alguien anoche». No se inmutó, solo me miró con esa misma expresión distante. «¿Ok?» Mi estómago se hundió, pero continué incapaz de parar. «Fue tan bueno», admití, mi voz cargada de emoción y culpa. Me hizo sentir cosas que no he sentido en años. No sabía que aún podía sentirme así. Finalmente me miró, pero no había enojo, ni sorpresa, solo esa desconexión fría. «¿Quieres que me importe?» Mi pecho se apretó. ¿Por qué no le importaba? Necesitaba una reacción, algo que me dijera que aún existía para él. «No sé», dije, casi suplicando. «Solo no puedo dejar de pensar en ello. ¿Cómo me deseó? ¿Cómo me tomó? No he sentido nada así en tanto tiempo». Él suspiró, sus ojos desenfocados. «Haz lo que quieras». Esas palabras dolieron más de lo que esperaba, su indiferencia aplastándome como un peso muerto. Pero en ese momento, algo cambió. Si a él no le importaba, yo tampoco tenía por qué hacerlo. Había hombres ahí fuera que sí me deseaban, que sí se preocupaban. No necesitaba su apatía. Sin decir otra palabra, me giré, mi mente ya trazando el próximo paso. Tomé mi teléfono, mis dedos volando sobre la pantalla mientras escribía. «No puedo dejar de pensar en anoche. ¿Puedo ir?» Su respuesta fue instantánea. «Tengo amigos aquí, pero si estás dispuesta, podríamos divertirnos más. ¿Te animas?» Mi corazón dio un salto, el calor regresando con fuerza. No dudé. «Estoy en camino», respondí, y supe que esta vez no habría arrepentimientos. El rugido del motor llenaba mis oídos mientras conducía hacia su casa, mis manos apretando el volante con una mezcla de nervios y deseo ardiente. Su mensaje resonaba en mi mente. «Tengo amigos aquí, pero si estás dispuesta, podríamos divertirnos más». La palabra amigos encendió algo en mí, una chispa que se convirtió en un incendio mientras imaginaba lo que podría significar. Más cuerpos, más manos, más deseo. Mi pulso se aceleró, el calor acumulándose en mi interior con cada kilómetro que me acercaba a él. Los recuerdos de la noche anterior, sus manos sobre mí, su hambre cruda, solo avivaban la necesidad que me consumía. Pero ahora había más, una promesa de algo aún más intenso, y mi cuerpo temblaba de anticipación. Cuando llegué, mis piernas estaban débiles, pero no de miedo, sino de una urgencia que apenas podía contener. Golpeé la puerta, y ésta se abrió con un crujido suave. Él estaba allí, sus ojos oscuros encontrando los míos antes de que sus labios chocaran contra los míos en un beso hambriento e insistente. Sus dedos se enredaron en mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás para profundizar el contacto, haciéndome olvidar todo excepto el fuego que estallaba bajo mi piel. Pero no estábamos solos. Desde el salón, murmullos bajos flotaban en el aire, y cuando mis ojos se ajustaron a la luz tenue, los vi. 2 hombres reclinados en el sofá, sus miradas fijas en mí, observándome, esperando. Un escalofrío recorrió mi columna,
su presencia cargando el ambiente con una electricidad que me hizo imposible pensar en otra cosa que no fuera cómo me miraban. No necesitaron hablar. Su intención era clara. El calor se desplegó en mi estómago mientras él me soltaba, sus manos deslizándose por mi cintura en una caricia final antes de dar un paso atrás. Escuché el sonido suave de un cinturón deslizándose por sus trabillas, seguido por el roce de la tela al caer. Los otros se movieron en sincronía, lentos y deliberados, quitándose chaquetas, desabrochando camisas, bajando cremalleras. Cada movimiento llevaba una sensación de inevitabilidad, como si este momento hubiera sido decidido mucho antes de que llegara. Me quedé allí, aún vestida, cada nervio vibrando bajo sus miradas indescifrables. Nadie me dijo qué hacer, pero no necesitaba instrucciones. La invitación tácita era evidente, y con dedos temblorosos me dejé caer de rodillas. El aire se espesó cuando se acercaron, el calor de sus cuerpos presionándome desde todos lados. Levanté la vista, encontrándome con cada par de ojos antes de extender la mano. Mis dedos rozaron piel cálida y suave, un jadeo agudo rompiendo el silencio mientras trazaba mis labios por uno de ellos, saboreando su calor con una lentitud deliberada. Sus dedos se enredaron en mi cabello, guiándome pero sin forzar, un suspiro suave sobre mí diciéndome todo lo que necesitaba saber. Otro se acercó, su presencia susurrando contra mi mejilla. Giré, mis labios rozándolo, mis movimientos pausados, intencionales. Se movieron a mi alrededor, manos acariciando, explorando, intercambiando lugares en un ritmo tácito. El mundo se desvaneció en pura sensación, y cuando me levantaron del suelo, estaba sin aliento, temblando, cada centímetro de mí vibrando de deseo. Me guiaron al sofá, sus manos encontrando los bordes de mi vestido, despojándome de él centímetro a centímetro. La seda y el encaje cayeron de mis hombros, dejando mi piel expuesta a sus miradas hambrientas. Quería que me vieran, que me desearan. Uno de ellos se arrodilló entre mis muslos, su aliento cálido contra mi piel antes de que sus labios me encontraran. Mi cabeza cayó hacia atrás, un sonido indefenso escapando de mis labios mientras el placer me atravesaba. Otro se inclinó sobre mí, capturando mi pecho con su boca, provocando con suaves movimientos de su lengua. El tercero trazó sus labios por mi garganta, sus dedos deslizándose entre mis piernas, acariciando, incitando, enviándome a un torbellino de calor. Estaba perdida en ellos y la noche apenas comenzaba. El sofá cedía bajo mi peso mientras ellos me rodeaban, sus cuerpos cálidos y exigentes presionándome desde todos lados. Uno de ellos estaba sentado, sus ojos oscuros encontrando los míos con una expectativa silenciosa. Me subí a su regazo, mis manos apoyándose en su pecho mientras me cernía sobre él, mi cuerpo ya temblando de necesidad. Sus dedos se curvaron alrededor de mis caderas, guiándome mientras me bajaba lentamente, centímetro a centímetro, el estiramiento dulce y lento haciéndome jadear. Sus manos me estabilizaron mientras me ajustaba, su calor llenándome por completo. Mi respiración se entrecortó mientras me asentaba contra él, mis piernas envolviéndose a sus costados, sintiendo cada pulgada sólida bajo mí. Comencé a moverme, mis caderas rodando en un ritmo fluido, encontrando el compás que hacía que mi pulso se acelerara. Cada movimiento enviaba olas de placer a través de mí, cada cambio hundiéndolo más profundo, arrancando un gruñido bajo y satisfecho de sus labios. Sus manos subieron por mi espalda, trazando la curva de mi columna antes de que una se enredara en mi cabello, atrayéndome hacia abajo hasta que nuestros labios se encontraron en un beso febril. El momento se alargó, lánguido e indulgente, mientras me movía contra él, mi cuerpo moldeándose perfectamente al suyo. Otro hombre se acercó a mi lado, sus dedos rozando mis labios en una petición silenciosa. Los abrí, tomándolo con mi lengua, provocándolo mientras mantenía el ritmo constante de mis caderas. El tercero se posicionó detrás de mí, su mano deslizándose por mi piel, explorando, provocando, su aliento cálido contra mi hombro enviando escalofríos por mi espalda. Gemí contra el hombre en mis labios, el placer creciendo mientras sus manos me guiaban, incitándome, llevándome al borde. Me rodeaban por completo, sus toques mezclándose hasta que ya no sabía dónde terminaba uno y comenzaba otro. El tiempo se deshizo, mi cuerpo respondiendo instintivamente.
perdido en el ritmo de ellos. Me movían entre sí, manteniéndome al borde del precipicio, retrocediendo justo antes de que cayera, una y otra vez, hasta que temblaba, sin aliento, desesperada por liberarme. Y cuando finalmente llegó, me rompí. Una oleada de placer me atravesó, dejándome sin fuerzas en sus brazos, cada nervio encendido. No se detuvieron, no me soltaron, solo me guiaron a través de las réplicas, llevándome de vuelta con movimientos lentos y deliberados. En algún momento, otro tomó su lugar en el sofá, y me moví hacia él, montándolo con una lentitud que avivaba el calor en mi estómago una vez más. El hombre detrás de mí regresó, su aliento cálido contra mi piel, su toque presionando, girando, provocando hasta que temblé contra él, perdida en el estiramiento embriagador. El tercero capturó mis labios otra vez, robando cada sonido, cada súplica. Me movían como una corriente, fluida y abrumadora, en la forma más intoxicating posible. No había principio ni fin, solo la sensación de ellos, y cuando finalmente alcanzaron su clímax, sus manos permanecieron posesivas, reverentes, como si grabaran su presencia en mi piel. El aire estaba saturado, pesado con el calor persistente del momento. Debería haber sentido vergüenza, pero no lo hice. Me sentía viva. Mientras sus manos trazaban patrones perezosos sobre mi piel, calmándome, anclándome, cerré los ojos. Ahora les pertenecía, y Dios me ayude, quería más. Había tomado riesgos antes, pero esto era diferente. La hambre, la frustración. No pude detenerme aunque lo intentara. Me dejé caer en sus brazos, mi cuerpo aún vibrando, y supe que había encontrado lo que realmente necesitaba. Esta no era solo una noche, era una liberación, una declaración de que ya no viviría en la sombra de la indiferencia. Mientras el silencio nos envolvía, una sonrisa suave curvó mis labios, sabiendo que este fuego no se apagaría pronto.